La limusina negra se detuvo frente al Grand Pavilion de Manhattan, y Daniel Barrett se ajustó el nudo de la corbata mientras observaba a los fotógrafos posicionarse. A su lado, Madison Reynolds se alisó el ceñido vestido rojo que dejaba poco a la imaginación, sus rizos rubios perfectamente arreglados cayendo sobre sus hombros bronceados. Ella le sonrió con ese brillo de posesión en sus ojos azules, y Daniel sintió una punzada de satisfacción al imaginar los titulares del día siguiente. El empresario más influyente del sector inmobiliario de Nueva York, llegando al baile de gala anual de arquitectura con su joven y deslumbrante asistente ejecutiva. Nada discreto, nada oculto, exactamente como él quería. 3 años de matrimonio con Isabel se habían convertido en una carga que Daniel llevaba con creciente impaciencia. Su esposa morena, con sus ojos oscuros penetrantes y su postura reservada, nunca había encajado en el mundo de apariencias que él cultivaba. Isabel prefería sus telas y máquinas de coser al circuito de fiestas benéficas. Prefería noches en casa con un libro a cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Y Daniel, que había construido su imperio vendiendo lujo y exclusividad, no podía perdonar esa simplicidad. Madison, por otro lado, era todo lo que él creía que una mujer a su lado debería ser: llamativa, ambiciosa, dispuesta a ser vista. Ella entendía las reglas del juego social mejor que nadie. Sabía sonreír a las cámaras correctas y hacer los comentarios adecuados en los momentos precisos. A sus 28 años, 15 menos que Daniel, Madison tenía la belleza que abría puertas y la astucia para mantenerlas abiertas. Los flashes estallaron cuando Daniel salió del coche y le tendió la mano a Madison. Ella la aceptó con una gracia ensayada, posando a su lado como si aquello fuera lo más natural del mundo. Daniel ignoró las miradas especulativas y los susurros que seguramente comenzaban a circular. Que hablaran, que Isabel viera las fotos mañana en todas las revistas y sitios web de sociedad. Quizás así ella finalmente entendería lo que él llevaba meses intentando dejar claro. «¿Crees que ella está viendo?», murmuró Madison mientras caminaban por la alfombra roja, su voz baja y provocadora. Sola en ese apartamento pequeño, deslizando el feed del móvil y preguntándose cómo dejó escapar todo. Daniel no respondió, pero la comisura de su boca se curvó en una media sonrisa. Isabel se había mudado hacía 6 meses, después de una discusión particularmente amarga sobre sus prioridades. Él no había hecho ningún esfuerzo por detenerla. De hecho, se había sentido aliviado. Sin ella cerca, él y Madison podían ser más abiertos sobre lo que fuera aquello entre ellos. El salón principal del Grand Pavilion era una obra maestra de arquitectura moderna, con un techo de cristal que revelaba el cielo nocturno de marzo y arañas de cristal que parecían flotar en el aire. Más de 500 invitados ya circulaban entre las mesas decoradas con orquídeas blancas y champán francés. Daniel reconoció rostros familiares: empresarios, arquitectos renombrados, celebridades del mundo de la moda y el diseño. Este era el evento más importante del calendario social de su industria, y él hacía cuestión de asistir todos los años. Daniel Barrett. La voz de Marcus Wellington, presidente de la Asociación de Arquitectos de Nueva York, cortó el murmullo. El hombre de 60 años se acercó con una amplia sonrisa, aunque sus ojos evaluaban a Madison con curiosidad mal disimulada. «Qué bueno tenerte aquí, y con una acompañante tan encantadora. Marcus, siempre un placer». Daniel le estrechó la mano firmemente. «¿Conoces a Madison Reynolds, mi asistente ejecutiva?» El énfasis en la palabra asistente no pasó desapercibido. Marcus asintió educadamente, pero Daniel captó el sutil juicio en su expresión. No importaba. No le debía explicaciones a nadie.
Madison entrelazó su brazo con el de él mientras navegaban por la multitud, deteniéndose ocasionalmente para saludos superficiales. Ella se empeñaba en inclinarse más cerca cada vez que alguien se aproximaba, marcando territorio de una manera que a Daniel le resultaba simultáneamente gratificante y ligeramente embarazosa. Pero no lo suficiente como para hacerla parar. He oído que la diseñadora invitada de honor de este año es increíble, comentó Victoria Chen, una arquitecta que Daniel conocía de las conferencias. Sus ojos brillaban con una emoción genuina. Dicen que ha revolucionado la moda sostenible en Europa. Todo el mundo está ansioso por verla. Daniel dio un sorbo a su champán, solo parcialmente interesado. La moda no es exactamente mi área. Oh, pero debería serlo, insistió Victoria. La intersección entre arquitectura y diseño de moda es fascinante, y esta diseñadora en particular tiene una historia notable. Comenzó prácticamente de la nada y ahora tiene ateliers en París, Milán y Londres. Madison puso los ojos en blanco discretamente, y Daniel reprimió una sonrisa. Ambas compartían el mismo desdén por logros que no implicaran poder corporativo directo o dinero de abolengo. Era uno de los aspectos que Daniel apreciaba de Madison. Ella no fingía admirar cosas que consideraba irrelevantes. La cena fue anunciada, y Daniel guió a Madison hasta su mesa, convenientemente ubicada cerca del escenario principal. Él había pagado generosamente por esa posición, asegurándose de ser visto desde todos los ángulos importantes. La comida transcurrió en una secuencia de platos elaborados que Daniel apenas notó, más enfocado en observar quién conversaba con quién, qué alianzas se estaban formando, qué oportunidades de negocio podrían surgir de esas conexiones sociales. Madison mantenía una mano posesiva en su brazo durante toda la comida, ocasionalmente susurrando comentarios maliciosos sobre otros invitados. Esa de ahí, con el horrible vestido dorado, es la esposa de Philip Morrison, ¿no? Parece que se vistió a oscuras. O Jonathan Fields nos está mirando con tanta envidia. Apuesto a que le encantaría estar en tu lugar. Daniel no la alentaba, pero tampoco la desalentaba. Había algo perversamente satisfactorio en ser objeto de envidia ajena, aunque fuera por razones que él no estaba seguro de respaldar completamente. Entonces Marcus subió al escenario para el discurso de apertura. Habló sobre innovación, sobre la importancia de abrazar nuevas perspectivas, sobre cómo el diseño moldeaba no solo espacios físicos, sino también identidades culturales. Daniel escuchó con media atención, ya anticipando mentalmente cuándo podría marcharse sin parecer grosero. «Y ahora», anunció Marcus, su voz cargada de entusiasmo genuino, «tengo el inmenso honor de presentar a nuestra invitada de honor de esta noche. Una visionaria que ha transformado la industria de la moda con su enfoque sostenible y éticamente consciente. Una mujer que prueba que el éxito y la integridad no son mutuamente exclusivos. Por favor, reciban a la diseñadora internacional Isabel Barrett». El nombre cayó sobre Daniel como un cubo de agua fría. Sus dedos apretaron la copa de champán con la fuerza suficiente para casi romperla. A su lado, Madison se tensó visiblemente, su mano apretando su brazo con fuerza. «¿Esto es algún tipo de broma?», siseó ella, pero su voz fue engullida por la explosión de aplausos que resonó por el salón. Todas las cabezas se volvieron hacia la entrada lateral, donde una figura elegante comenzó a caminar hacia el escenario. Daniel sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de shock, rabia y algo que no quería nombrar extendiéndose por su pecho. Isabel llevaba un vestido que él nunca había visto antes, obviamente una de sus propias creaciones.
Estaba hecho de un tejido que parecía capturar y reflejar la luz de maneras imposibles, cambiando de tonos de azul profundo a verde esmeralda conforme ella se movía. El corte era simultáneamente modesto y deslumbrante, abrazando sus curvas naturales sin artificialidad. Su cabello oscuro caía en ondas naturales sobre los hombros y llevaba solo un par de pendientes simples que Daniel reconoció como una herencia de su abuela. Pero lo que realmente lo paralizó fue la expresión de su rostro. Isabel no parecía nerviosa ni intimidada por la atención de 500 personas de pie aplaudiendo su entrada. Parecía segura de sí misma, serena, completa de una forma que Daniel nunca había visto durante su matrimonio, como si hubiera encontrado una versión de sí misma que no necesitaba su aprobación o validación. Y mientras ella subía al escenario bajo los focos, sonriendo graciosamente a la multitud que la recibía como realeza, Daniel finalmente comprendió la magnitud de su error. El silencio que precedió al aplauso pareció extenderse por una eternidad. Daniel sintió cada latido de su corazón resonar en sus oídos, mientras veía a Isabel aceptar el micrófono de Marcus con una gracia que él nunca le había asociado. A su lado, Madison se había convertido en una estatua de indignación mal contenida, sus uñas perfectamente manicuradas clavándose en su brazo con la fuerza suficiente para dejar marcas a través de la tela del smoking. «Buenas noches a todos». La voz de Isabel flotó por el sistema de sonido, clara y firme, sin ningún rastro de la timidez que Daniel siempre había criticado. «Es un honor inesperado estar aquí esta noche, especialmente en una celebración que une dos de mis mayores pasiones, el diseño y la creencia de que podemos crear belleza sin destruir el mundo a nuestro alrededor». La multitud respondió con otro aplauso entusiasta. Daniel barrió el salón con los ojos, dándose cuenta de cuántos invitados estaban genuinamente cautivados. Victoria Chen, la arquitecta que había mencionado a la diseñadora invitada antes, tenía lágrimas en los ojos. Philip Morrison, uno de los hombres más ricos de Manhattan, se inclinaba hacia adelante en su silla como si no quisiera perderse una sola palabra. «Cuando Marcus me invitó a este evento hace 6 meses», continuó Isabel, y Daniel hizo las cuentas rápidamente. Era exactamente cuando ella se había mudado del apartamento que compartían. Dudé. Nueva York no guardaba recuerdos particularmente agradables para mí en aquel entonces. Pero entonces me di cuenta de que había dejado parte de mi historia inconclusa aquí. Y las mejores creaciones, descubrí, vienen de revisitar los lugares que nos hirieron y transformarlos en algo nuevo. La ironía no pasó desapercibida. Daniel sintió múltiples pares de ojos volviéndose discretamente en su dirección. Claro que algunos invitados sabrían de su conexión con Isabel. Él había sido descuidadamente público sobre su desprecio por ella, especialmente en los últimos meses del matrimonio. ¿Cuántas veces había comentado en cenas de negocios que su esposa no tenía ambición? ¿Cuántas bromas había hecho sobre ella prefiriendo agujas e hilos a eventos sociales importantes? «Está haciendo esto a propósito», siseó Madison en su oído, su voz cargada de veneno. «Intentando humillarte». Pero Daniel no estaba tan seguro. Observando a Isabel en el escenario, la forma en que gesticulaba suavemente mientras hablaba sobre sostenibilidad y comercio justo, la pasión genuina en sus ojos oscuros, tuvo la inquietante sensación de que ella no estaba pensando en él en absoluto. Y eso, de alguna forma, era peor que cualquier venganza deliberada. Isabel pasó a describir su trayectoria de los últimos meses, como un contacto en París, hecho años atrás, a través de un foro en línea de diseñadores independientes, había visto su portafolio y le había ofrecido espacio en un atelier compartido,
como una celebridad francesa, había usado uno de sus vestidos en un evento benéfico, lo que llevó a una avalancha de encargos. Cómo su enfoque de usar solo materiales sostenibles y pagar salarios justos a los artesanos había resonado con una generación de consumidores conscientes. La gente solía decirme que no era práctica, dijo ella, y por primera vez su voz llevó una nota de emoción más profunda. Que mis valores me impedirían tener un éxito real, que necesitaba hacer concesiones, jugar al juego, ser más visible. Hizo una pausa, y Daniel habría jurado que sus ojos se encontraron con los suyos por una fracción de segundo. Pero descubrí que existe una diferencia entre ser vista y ser valorada, y yo elegí ser valorada por lo que realmente soy, no por lo que alguien creía que debería ser. El salón estalló en aplausos nuevamente, y esta vez muchos invitados se levantaron. Daniel permaneció sentado, sintiéndose expuesto bajo las luces brillantes, consciente de las conversaciones susurradas, que seguramente comenzarían tan pronto como hubiera oportunidad. Madison tampoco se levantó, su expresión congelada en una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos. Isabel concluyó su discurso anunciando una colaboración entre su marca y varios arquitectos sostenibles presentes en el evento, una iniciativa que combinaría diseño de moda con materiales innovadores desarrollados para construcción ecológica. La emoción en el salón era palpable. Daniel reconoció varios nombres importantes entre los colaboradores mencionados, personas con quienes él había intentado hacer negocios y había fracasado. Cuando Isabel bajó del escenario, fue inmediatamente rodeada por un grupo de admiradores. Daniel observó paralizado, mientras diseñadores famosos que él solo conocía de revistas disputaban su atención. Laurent Beaumont, el enfant terrible de la moda parisina, besó ambas sus mejillas como si fueran viejos amigos. Yuki Tanaka, cuya línea de ropa minimalista era adorada por celebridades en todo el mundo, le tomó las manos y habló animadamente en japonés, que Isabel aparentemente entendía. «Tenemos que irnos», dijo Madison bruscamente, empujando su silla hacia atrás con la fuerza suficiente para hacerla chirriar contra el suelo de mármol. «Esto es ridículo. Probablemente pagó por todo este circo». Pero Daniel no podía moverse. Sus ojos seguían a Isabel mientras ella navegaba por la multitud, con una facilidad que él nunca había visto en ella durante eventos sociales en su matrimonio. Reía genuinamente, tocaba el brazo de la gente mientras conversaba. Parecía completamente a gusto en un ambiente que antes la dejaba visiblemente incómoda. ¿Qué había cambiado? O la pregunta que realmente le molestaba. Siempre había sido así, y él simplemente nunca lo había percibido porque estaba demasiado ocupado comparándola con lo que él creía que quería. Marcus Wellington apareció junto a la mesa de Daniel. Su sonrisa diplomática no ocultaba del todo el juicio en sus ojos. «Daniel, Madison, espero que estén disfrutando la noche». «Claro», respondió Daniel automáticamente, su voz sonando distante a sus propios oídos. «¿No mencionaste que la diseñadora invitada sería mi esposa?» «Ex-esposa, técnicamente», corrigió Marcus amablemente. «Isabel mencionó que el divorcio finalizó la semana pasada, y para ser honesto, Daniel, la invitación se hizo por mérito. Tu relación con ella no influyó en la decisión. De hecho, se inclinó ligeramente más cerca, bajando la voz. El comité no mencionó la conexión deliberadamente porque queríamos evitar exactamente este tipo de vergüenza. La sangre de Daniel se heló. Habían ocultado deliberadamente información de él, lo que significaba que otras personas lo sabían, habían hablado de ello. Quizás incluso se habían reído de cómo él sería tomado por sorpresa. ¿Cuántas de esas personas en el salón sabían sobre Madison?
¿Cuántos habían visto las fotos de él con ella en revistas y sitios de chismes, solo para luego descubrir que su ex-esposa, se había convertido en una sensación internacional de la moda? Daniel. La voz cortó a través de sus pensamientos turbulentos. Él levantó los ojos para encontrar a Isabel parada a pocos pasos, aún rodeada por su séquito de admiradores, pero habiéndose desviado claramente para hablar con él. De cerca, era aún más radiante de lo que parecía desde el escenario. Había una luz en sus ojos que él no recordaba haber visto antes, una confianza que hacía que el vestido rojo de Madison pareciera desesperado en comparación con la elegancia sin esfuerzo de lo que Isabel llevaba. «Isabel», logró decir, poniéndose de pie automáticamente. Los buenos modales eran reflejos que ninguna cantidad de shock podía borrar por completo. «Felicidades por tu éxito». «Gracias». Su sonrisa era educada, pero distante, el tipo de expresión que probablemente usaba con extraños. Y fue eso lo que realmente golpeó a Daniel. Ella lo estaba mirando como si él fuera un extraño. Como si los 3 años de matrimonio, todas las cenas compartidas, todas las peleas y momentos íntimos hubieran sido borrados o se hubieran vuelto irrelevantes. «Me alegra verte bien». Madison se levantó abruptamente, posicionándose junto a Daniel de una forma que era claramente territorial. «¡Qué discurso tan inspirador!», dijo, su voz destilando falsa dulzura. «Debe ser maravilloso finalmente tener algo que mostrar después de todos estos años jugando con la costura». Daniel vio la mandíbula de Isabel apretarse ligeramente, pero ella no mordió el anzuelo. En cambio, ella simplemente inclinó la cabeza, como si reconociera el comentario, pero no lo considerara digno de respuesta. «Madison, te ves exactamente como imaginaba». Antes de que Madison pudiera responder, Laurent Beaumont apareció junto a Isabel, su brazo deslizándose casualmente alrededor de su cintura de una forma que hizo que el estómago de Daniel se revolviera. «Chérie, la gente de Vogue quiere fotos. ¿Tienes un momento?» «Claro». Isabel se volvió para irse. Luego hizo una pausa, mirando a Daniel una última vez. «Espero que disfrutes el resto de la noche, Daniel. Fue interesante vernos de nuevo». Y entonces se fue, absorbida por la multitud de admiradores y cámaras, dejando a Daniel parado allí, con la creciente sensación de que acababa de presenciar el cierre de un capítulo que ni siquiera sabía que necesitaba ser concluido. La multitud alrededor de Isabel se movía como una marea viva, cada persona intentando capturar un momento de su atención. Daniel permaneció al borde de aquel círculo de admiración, observando a través de los huecos entre los cuerpos, sintiéndose simultáneamente invisible y excesivamente expuesto. Madison había desaparecido en algún momento, probablemente al baño o quizás al bar, y él no podía reunir suficiente energía para importarle cuál de las dos opciones. Philip Morrison, el magnate del petróleo, a quien Daniel había cortejado durante años intentando conseguir un contrato de desarrollo inmobiliario, sostenía el codo de Isabel mientras conversaban animadamente sobre algo que hacía brillar los ojos de ella. Jonathan Fields, uno de los arquitectos más influyentes de la costa este, reía de algo que ella había dicho. Su postura completamente relajada, de una forma que Daniel rara vez veía en ambientes profesionales. Estos eran hombres que Daniel conocía, con quienes había cenado, jugado al golf, intentado impresionar, y ahora todos ellos gravitaban alrededor de su exesposa como planetas alrededor del sol. Bebida fuerte para una noche difícil. La voz femenina vino de su izquierda, cargada de simpatía genuina, pero no de pena. Daniel se volvió para encontrar a Victoria Chen, la arquitecta que había mencionado a la diseñadora invitada antes, sosteniendo 2 copas de champán.
Ella le ofreció una a él con una sonrisa amable. ¿Tan obvio se ve? Daniel aceptó la copa, dando un sorbo generoso. Para alguien que está prestando atención, Victoria inclinó la cabeza, sus ojos inteligentes estudiando su rostro. Sí, pero la mayoría de la gente aquí está demasiado enfocada en Isabel como para notar cualquier otra cosa. Oír su nombre pronunciado en voz alta por otra persona con ese tono de reverencia hizo que algo se contrajera en el pecho de Daniel. ¿La conoces? La conocí esta noche, pero ya admiraba su trabajo hacía meses. Victoria siguió su mirada hasta donde Isabel conversaba con un grupo de editores de moda. Hay un artículo sobre ella en la edición de marzo de Architectural Digest, sobre cómo está colaborando con diseñadores de interiores para crear textiles que son tanto funcionales como sostenibles. Fascinante realmente, la intersección entre forma y conciencia ambiental. Daniel no había visto ese artículo. No había buscado noticias sobre Isabel desde que ella se fue de su apartamento, convencido de que eventualmente volvería, dándose cuenta de que no podría sobrevivir sin él. La ironía de aquella suposición ahora lo golpeaba con fuerza física. No lo sabía, admitió, las palabras saliendo más amargas de lo que pretendía. Aparentemente hay mucho sobre ella que yo no sabía. Victoria dio un sorbo a su champán, considerando sus próximas palabras cuidadosamente. ¿Puedo darte un consejo no solicitado, Daniel? De alguien que ya ha estado al otro lado de una relación donde no era vista. Él asintió, no confiando en su voz. La gente solo florece cuando deja de intentar encajar en espacios demasiado pequeños para ellas. Y a veces, los que más amamos son los que más insisten en mantenerlas en esos espacios pequeños. Hizo una pausa, dejando que las palabras se posaran. Isabel no cambió esta noche. Simplemente dejó de esconderse. Antes de que Daniel pudiera responder, Madison reapareció a su lado, su perfume caro llegando antes que ella. Sus ojos estaban ligeramente rojos, aunque su maquillaje permanecía impecable. ¿Podemos irnos ya? Esto se está volviendo ridículo. Victoria Chen, Madison Reynolds. Daniel hizo las presentaciones automáticamente, observando la forma en que Victoria evaluó a Madison con una mirada que no era hostil, pero definitivamente crítica. Encantada de conocerla, dijo Victoria educadamente. ¿Se quedarán para la presentación de la colección? Isabel mostrará algunas piezas exclusivas que aún no han sido vistas públicamente. No, respondió Madison al mismo tiempo que Daniel dijo, quizás. Intercambiaron miradas tensas. Madison se cruzó de brazos sobre el pecho, sus ojos azules relampagueando con frustración mal contenida. ¿De verdad quieres quedarte aquí y ver a tu exesposa recibir más adulación? Esto es masoquismo, Daniel. Es trabajo, corrigió él, aunque no estaba seguro de si estaba siendo honesto. La mitad de mis clientes potenciales están en esta sala. Irse temprano enviaría el mensaje equivocado. Y quedarse aquí, viéndola triunfar, ¿qué mensaje envía exactamente? Siseó Madison, manteniendo la voz baja pero cargada de veneno. ¿Que eres un idiota que dejó escapar algo valioso? Porque eso es lo que todo el mundo aquí está pensando, te lo aseguro. Victoria se alejó discretamente, dejándolos con una excusa murmurada sobre la necesidad de saludar a un colega. Daniel la observó marcharse, envidiando su facilidad para navegar situaciones sociales incómodas. Luego volvió su atención hacia Madison. Quizás sea exactamente eso lo que necesito aceptar, dijo él tranquilamente, sorprendiéndose con su propia honestidad. Que dejé escapar algo valioso. El rostro de Madison pasó por una serie de expresiones. Shock, rabia, dolor, antes de establecerse en una máscara fría de desdén. ¿Estás bromeando?
Esa mujer pasó 3 años siendo un peso muerto en tu brazo, avergonzándote en eventos, negándose a hacer un esfuerzo para encajar en tu mundo. Y ahora, porque tuvo suerte y consiguió algo de atención temporal, ¿estás teniendo una crisis? No fue suerte. Daniel se sorprendió defendiendo a Isabel, pero las palabras siguieron fluyendo. ¿Viste esas piezas que estaba mostrando en las fotos? ¿El trabajo que describió? Eso llevó años de dedicación, de habilidad. Ella no tuvo suerte. Ella trabajó mientras yo... Hizo una pausa, el resto de la frase atorado en su garganta. ¿Mientras tú qué? Desafió Madison. La apoyaste financieramente, le diste un lugar para vivir, un nombre respetable. Mientras la hice sentirse pequeña por no ser quien yo quería que fuera, completó Daniel, la verdad de las palabras asentándose sobre él como un sudario pesado, mientras la trataba como un accesorio defectuoso en lugar de una persona con sus propios sueños y talentos. Madison retrocedió como si él la hubiera golpeado. Sus ojos buscaron su rostro, buscando señales de que él estaba bromeando, de que esto era algún tipo de prueba perversa. Cuando no encontró nada más que honestidad cruda, su expresión se endureció en algo cercano al odio. «Entonces supongo que yo soy la idiota aquí», dijo ella, su voz temblando ligeramente, «pensando que lo nuestro significaba algo, que me veías como algo más que una simple distracción de tu aburrida esposa. Madison, no». Ella levantó una mano, interrumpiéndolo. «No me voy a quedar aquí y servir de audiencia para tu patética epifanía. ¿Quieres pasarte la noche torturándote por dejar escapar a tu preciosa Isabel? Hazlo solo». Ella se giró con tanta fuerza que sus tacones altos hicieron un sonido agudo contra el suelo de mármol. Daniel la observó marcharse, abriéndose paso entre la multitud hacia la salida, y sintió alivio. No tristeza, no arrepentimiento, sino un alivio puro y simple de no tener que mantener esa fachada por más tiempo. ¿Cuántas veces durante su aventura con Madison se había sentido ligeramente asqueado de sí mismo? ¿Cuántas noches había vuelto a casa del apartamento de ella y se había tomado una ducha demasiado caliente, como si pudiera lavar la sensación de estar desempeñando un papel? Se había convencido de que Madison era lo que él quería, joven, ambiciosa, dispuesta a ser vista a su lado. Pero en realidad, ella era solo otra versión del mismo error. Otro intento de llenar un vacío que él mismo había creado. La multitud comenzó a moverse hacia el salón adyacente, donde tendría lugar la presentación de la colección. Daniel se dejó llevar por la corriente de cuerpos, no tomando una decisión consciente de quedarse, pero tampoco haciendo un esfuerzo por salir. Encontró un lugar en la parte trasera del salón transformado, donde se habían organizado filas de sillas frente a una pasarela iluminada. Las luces se apagaron gradualmente mientras los invitados se acomodaban. Una música suave comenzó a sonar, algo instrumental y moderno que Daniel no reconoció. Entonces las luces de la pasarela se encendieron, y la primera modelo apareció luciendo una creación que robó el aliento colectivo de la sala. Era un vestido que parecía estar hecho de agua y luz, tejido en tonos de azul y plata que se movían como olas con cada paso de la modelo. Daniel no sabía nada de moda, pero incluso él podía ver que aquello era arte en su forma más pura. No era solo ropa, era una declaración, una filosofía corporificada en tela y forma. Más modelos le siguieron, cada una luciendo piezas que contaban historias diferentes. Un conjunto en tonos terrosos que parecía crecer de la propia tierra. Un vestido rojo que capturaba la esencia del fuego sin ser literal. Ropa que era simultáneamente práctica y poética, cada costura testimoniando horas de trabajo meticuloso. Y entonces Isabel apareció al final de la pasarela,
no modelando, sino simplemente andando, saludando graciosamente a la audiencia que se había puesto de pie en una ovación espontánea. Las modelos se alinearon detrás de ella, y los fotógrafos corrieron para capturar el momento. Daniel permaneció sentado, paralizado, viendo a la mujer que él había subestimado durante años, finalmente recibir el reconocimiento que siempre mereció. Sus ojos se encontraron con los suyos a través de la distancia y la multitud. Por un momento, solo un breve momento, algo pasó entre ellos. No rabia, no triunfo, sino algo más suave, reconocimiento quizás, o despedida. Luego ella se volvió para saludar a los diseñadores y editores que ya se agolpaban a su alrededor, y el momento pasó. Daniel se quedó sentado incluso después de que la mayoría de los invitados se había movido a la recepción post-presentación. El salón estaba casi vacío cuando él finalmente se levantó, sus piernas rígidas de estar en la misma posición por mucho tiempo. Caminó lentamente hacia la salida, observando a través de las puertas abiertas la fiesta que continuaba en el salón principal. Isabel estaba en el centro de todo, riendo de algo que Laurent Beaumont había dicho, su mano descansando casualmente en el brazo de él de una forma que hablaba de intimidad cómoda. Daniel se preguntó si había algo romántico entre ellos. Entonces se dio cuenta de que no tenía derecho a importarle. Había perdido ese derecho cuando eligió a Madison sobre la mujer que había prometido honrar. Hermoso, ¿no? Marcus Wellington se había materializado a su lado, sus ojos también fijos en la escena del salón principal. Sí, Daniel admitió. Lo fue. Llegará lejos, continuó Marcus. Ya tiene invitaciones para desfilar en Milán y París la próxima temporada. Vogue está negociando un reportaje de portada, y he oído rumores de que una gran marca de lujo quiere adquirir participación en su empresa. Hizo una pausa. Luego añadió amablemente, podrías haber apoyado esto, ¿sabes? Podrías haber sido parte de su camino. Lo sé, dijo Daniel, la admisión costando más de lo que esperaba. Lo sé. La noche había refrescado cuando Daniel finalmente dejó el Grand Pavilion, rechazando la limusina que lo esperaba y optando por caminar por las calles de Manhattan. Sus pasos resonaban contra el concreto mientras él seguía sin destino específico. Las manos hundidas en los bolsillos del smoking, la corbata aflojada alrededor del cuello. A su alrededor, la ciudad pulsaba con vida nocturna. Parejas riendo al salir de restaurantes, taxis amarillos cortando el tráfico, luces de neón reflejándose en charcos de agua de una lluvia que había caído más temprano. Él pasó por un escaparate que exhibía televisores, todos sintonizados en diferentes canales. Uno de ellos mostraba imágenes del baile de gala, y Daniel se detuvo abruptamente al reconocer a Isabel en la pantalla. Estaba siendo entrevistada por una reportera entusiasta, sus gestos gráciles, mientras aparentemente explicaba algo sobre su colección. Incluso sin audio, a través del grueso cristal del escaparate, podía ver la pasión en su rostro, la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de su trabajo. ¿Cuántas veces había visto esa misma expresión durante su matrimonio y la había ignorado? ¿Cuántas noches Isabel había intentado compartir sus sueños y proyectos con él solo para ser interrumpida por una llamada de trabajo o un comentario desdeñoso sobre cómo necesitaba ser más realista? Daniel recordaba una ocasión específica, aproximadamente un año antes de la separación, cuando ella se había quedado despierta toda la noche terminando un vestido para una clienta local. Había entrado en su habitación al amanecer, con ojeras pero sonriendo, sosteniendo la prenda terminada como si fuera un tesoro. «Mira, Daniel», había dicho, su voz ronca por el cansancio pero llena de orgullo. Conseguí ese efecto degradado que llevaba semanas intentando. Él había mirado brevemente el vestido azul,
murmurado algo sobre que ella necesitaba dormir más, y vuelto su atención a los correos electrónicos en el teléfono. Se alejó del escaparate, la imagen de Isabel en la televisión grabada a fuego en su retina. Sus piernas lo llevaron automáticamente hacia el Upper West Side, al edificio donde habían vivido juntos. Era un edificio elegante pero no ostentoso, con portero uniformado y un vestíbulo discretamente lujoso. Isabel había elegido el apartamento atraída por la abundante luz natural que entraba por los grandes ventanales. Perfecto para su trabajo, había dicho. Daniel había accedido principalmente porque el precio era razonable y la ubicación conveniente. Ahora, parado al otro lado de la calle, mirando las ventanas del 7º piso donde aún brillaba una luz, se preguntó quién viviría allí ahora. Había vendido el apartamento 3 meses después de que Isabel se fuera, incapaz de soportar los constantes recordatorios de su fracaso. El cuarto extra que ella había convertido en estudio, con la máquina de coser cerca de la ventana y rollos de tela organizados por color. La cocina donde experimentaba recetas los domingos, siempre insistiendo en que cocinar era tan creativo como coser. La sala de estar donde habían tenido su última y devastadora pelea. «No me respetas», había dicho Isabel aquella noche, su voz finalmente quebrándose después de meses de creciente tensión. No estaba gritando, Isabel rara vez gritaba, pero había una firmeza en su tono que él nunca había oído antes. «No respetas mi trabajo, mis sueños, ni siquiera quién soy como persona. Eso es ridículo», había respondido Daniel, exasperado. «Yo pago todas las cuentas de este apartamento. Te di libertad para perseguir ese hobby de la costura sin preocuparte por el dinero. ¿Cómo no es eso respeto? ¿Por qué lo llamas hobby?» Las palabras habían estallado de ella con una fuerza reprimida. «Porque me presentas a tus colegas como mi esposa a la que le gusta hacer ropa. Como si fuera una niña jugando a disfrazarse. Porque cada vez que menciono un encargo o un proyecto, cambias de tema o revisas tu teléfono. Porque cuando dije que quería estudiar diseño de moda formalmente, te reíste y dijiste que estaba demasiado vieja para volver a la escuela. Estaba siendo realista», había argumentado Daniel, sintiéndose acorralado y reaccionando a la defensiva. «Tienes 32 años, Isabel. La mayoría de las personas que triunfan en la industria de la moda empiezan mucho más jóvenes. Solo estaba tratando de protegerte de la decepción». Ella lo había mirado fijamente por un largo momento, y Daniel vio algo morir en sus ojos. No rabia, sino algo peor, resignación. «No me estabas protegiendo, Daniel. Me estabas manteniendo pequeña, porque así es como necesitas que yo sea. Alguien que te haga sentir importante por comparación». El recuerdo aún le dolía. Quizás porque ahora, parado en la calle fría mirando ventanas que ya no eran suyas, Daniel podía reconocer la verdad en aquellas palabras. Se había sentido amenazado por la pasión de Isabel, por la forma en que ella podía perderse completamente en sus proyectos, olvidando comer o dormir cuando trabajaba en algo especial. Esa intensidad lo hacía sentir inadecuado de alguna manera, como si su propio éxito en los negocios fuera menos valioso porque no venía acompañado de la misma alegría pura que veía en ella al crear. Entonces había comenzado a menospreciarla. Comentarios sutiles al principio, fácilmente disfrazados como bromas o preocupación práctica. «Otro vestido. ¿Cuántos necesitas hacer antes de darte cuenta de que esto no va a pagar las cuentas?» O «Quizás deberías considerar un trabajo de verdad, algo con beneficios y estabilidad». Con el tiempo, los comentarios se habían vuelto más directos, más crueles. Y cuando Isabel comenzó a retraerse, participando menos en eventos sociales, sonriendo menos, Daniel había usado eso como evidencia de que ella era el problema, no él.
Una pareja pasó a su lado por la acera, la mujer riendo de algo que el hombre le había susurrado al oído. Iban de la mano, sus cuerpos inclinados el uno hacia el otro de una forma que hablaba de intimidad genuina. Daniel sintió una punzada de envidia tan aguda que casi lo hizo doblegarse. ¿Cuándo había sido la última vez que él e Isabel habían caminado así? No solo lado a lado, sino verdaderamente juntos, conectados por algo más que obligación o hábito. Su teléfono vibró en el bolsillo. Lo sacó, esperando ver un mensaje irritado de Madison. En cambio, era un correo electrónico de Marcus Wellington con el asunto «Fotos del evento de esta noche». Daniel lo abrió con dedos que temblaban ligeramente. Las fotos cargaron lentamente en la conexión inestable de la calle. La primera mostraba a la multitud aplaudiendo durante el discurso de Isabel. La segunda capturaba el momento en que ella bajó del escenario, rodeada de admiradores. La tercera era un primer plano de su rostro, mientras examinaba una de sus creaciones con Laurent Beaumont, su expresión concentrada y seria, completamente absorta en la conversación. Daniel amplió la imagen, estudiando cada detalle. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos cuando sonreía levemente por algo que Laurent había dicho. La forma en que sus dedos tocaban delicadamente la tela del vestido que estaban discutiendo, con la reverencia de alguien que entendía cada hilo, cada costura, la postura confiada de sus hombros, tan diferente de la forma en que ella había comenzado a encorvarse sobre sí misma en los últimos meses de su matrimonio, como si intentara ocupar menos espacio, siguió desplazándose. Había una foto de él y Madison a la llegada, y Daniel casi no reconoció al hombre de la imagen. Su sonrisa parecía forzada, artificial, como una máscara mal ajustada. Madison colgando de su brazo no parecía una pareja, sino un accesorio caro que se exhibía. En contraste, había otra foto de Isabel conversando con Victoria Chen, ambas inclinadas la una hacia la otra, sus expresiones animadas y genuinas. Aquello era una conexión real, no una actuación. Cuando finalmente cerró el teléfono, Daniel se dio cuenta de que tenía lágrimas en los ojos. No las lágrimas dramáticas de la autodramatización, sino algo más silencioso y profundo. El luto por algo que había destruido a través de 1000 pequeños cortes, cada uno insignificante por sí solo, pero acumulativamente fatal. Comenzó a caminar de nuevo, esta vez con propósito. Había un bar que solía frecuentar cerca de Central Park, un lugar discreto donde los empresarios iban a pensar u olvidar. El interior era oscuro y olía a cuero viejo y whisky caro. Daniel encontró un lugar en la esquina de la barra. Pidió un bourbon doble y lo bebió lentamente mientras procesaba los eventos de la noche. ¿Mujer o trabajo? El camarero, un hombre de unos 50 años con cicatrices de acné y ojos amables, se inclinó casualmente mientras limpiaba un vaso. ¿Cómo sabes que es una de las dos cosas?, preguntó Daniel, oyendo la amargura en su propia voz. Porque los hombres en su nivel de desesperación existencial rara vez vienen aquí por otras razones. El camarero sonrió sin juzgar. Y considerando que usted está usando smoking a las 2 de la mañana de un jueves, voy a adivinar que tuvo algún evento formal que no terminó bien. Daniel consideró evadir, mantener la fachada profesional que normalmente usaba con extraños. Pero algo en la atmósfera del bar, en la hora tardía, en el agotamiento emocional que pesaba en sus huesos, le hizo querer una honestidad cruda. «Mi exesposa», dijo finalmente. «La vi esta noche por primera vez en meses. Estaba siendo homenajeada en el evento al que asistí. Éxito internacional, reconocimiento de todos en la industria, un futuro brillante por delante». Hizo una pausa, tomando otro sorbo. «Todo lo que está logrando ahora lo podría haber logrado años atrás si no hubiera pasado todo nuestro matrimonio haciéndola creer que sus sueños
eran insignificantes. El camarero asintió lentamente, sin sorpresa ni conmoción. ¿Y usted está aquí bebiendo porque se dio cuenta de eso o porque ella se dio cuenta y lo dejó? La pregunta cortó directamente al centro del problema. Daniel giró el vaso entre sus manos, observando cómo el líquido ámbar capturaba y reflejaba la tenue luz del bar. Ambos, supongo, pero principalmente porque pasé toda la noche viéndola ser exactamente quien siempre fue, y dándome cuenta de que desperdicié años tratando de hacerla ser alguien menor, alguien que me hiciera sentir más grande. Esa es una percepción dolorosa, observó el camarero, rellenando el vaso de Daniel sin que se lo pidiera. ¿Qué va a hacer con ella? No sé si hay algo que pueda hacer. Daniel pensó en las fotos de su teléfono, en la forma en que Isabel lo había mirado como a un extraño. Creo que algunos errores no tienen corrección. Algunos puentes los quemas tan completamente que no hay forma de reconstruirlos. Quizás, el camarero asintió, o quizás la cuestión no sea reconstruir el puente, sino finalmente entender por qué lo quemó en primer lugar, para que no haga lo mismo de nuevo. Daniel se quedó en el bar hasta casi el cierre, bebiendo lentamente y pensando. Cuando finalmente salió a la calle, el cielo comenzaba a clarear con los primeros signos del amanecer. Tomó un taxi de regreso a su apartamento actual, un lugar estéril y moderno en Tribeca que nunca se había sentido como hogar, y entró en el ascensor con un portero soñoliento que no lo reconoció. En el silencio de su apartamento, Daniel fue directo a la oficina. Abrió el portátil y comenzó a buscar artículos sobre Isabel, entrevistas, vídeos de desfiles donde sus creaciones habían sido presentadas. Leyó cada palabra, vio cada segundo, absorbiendo la magnitud de lo que ella había construido. Y con cada nueva información, la constatación de su error crecía como una marea ascendente, inexorable e implacable. Cuando el sol finalmente amaneció por completo, iluminando Manhattan a través de las ventanas de suelo a techo, Daniel estaba sentado en el suelo de la oficina, rodeado de impresiones de artículos sobre Isabel, y por primera vez en años lloró. No por autocompasión, sino por un luto genuino, por el matrimonio que había destruido, por la mujer que había subestimado y por el hombre en el que se había permitido convertirse. La mañana trajo consigo una resaca emocional que ninguna cantidad de café podría curar. Daniel se sentó a la mesa de la cocina de su estéril apartamento en Tribeca, rodeado de artículos impresos sobre Isabel, su reflejo distorsionado en la pulida superficie de granito negro. Su teléfono vibraba incesantemente, mensajes de Madison que no lograba reunir la energía para leer, notificaciones de redes sociales mostrando fotos del baile, esparcidas por todos los sitios de chismes de la ciudad. En cada una de ellas, la narrativa era la misma. El ascenso triunfante de Isabel Barrett versus la humillación pública de su exmarido narcisista. No estaba listo para enfrentar la oficina. No estaba listo para las conversaciones susurradas que seguramente comenzarían tan pronto como cruzara las puertas de cristal de Barrett Developments. En cambio, se encontró caminando sin rumbo por Lower Manhattan, observando la ciudad despertar a su alrededor. Repartidores en bicicleta zigzagueando por el tráfico matutino, ejecutivos caminando apresuradamente con tazas de café para llevar, turistas tomando fotos del horizonte. Sus pies lo llevaron hasta el Soho, donde las galerías de arte comenzaban a abrir sus puertas. Se detuvo frente a una pequeña boutique que no reconocía, atraído por el escaparate minimalista que exhibía un único vestido en un maniquí blanco. La tela era de un verde profundo que parecía cambiar de tonalidad dependiendo del ángulo de la luz. Y había algo en la forma en que caía, en las líneas limpias pero orgánicas, que lo hizo dar un paso más cerca. Una pequeña tarjeta al lado del maniquí decía «Colección Aurora».
Isabel Barrett. Daniel se quedó paralizado. Claro que sería de ella. Claro que sus creaciones ya se estarían vendiendo en las boutiques más exclusivas de Manhattan, lugares por los que pasaba a diario sin nunca reparar en ellos. Cuántas otras evidencias de su éxito había ignorado, demasiado ocupado manteniendo su propia imagen como para prestar atención a lo que sucedía a su alrededor. Hermoso, ¿verdad? Una voz femenina provino de detrás de él. Daniel se giró para encontrarse con una mujer de unos 40 años, con cabello gris, cortado en un estilo moderno y gafas de montura gruesa. Sostenía una taza de té, el vapor ascendiendo en perezosas espirales. Tiene buen gusto. Esta pieza es de una de las diseñadoras más solicitadas del momento. Sé quién es, dijo Daniel, su voz sonando más áspera de lo que pretendía. La mujer inclinó la cabeza, estudiándolo con renovado interés. ¿Es usted coleccionista? Porque tengo que advertirle, la lista de espera para las piezas de Barrett es de 6 meses. Ella solo trabaja con materiales sostenibles y cada creación es hecha a mano, por lo que la producción es limitada. 6 meses, repitió Daniel, casi para sí mismo. ¿Y la gente espera? Esperan y pagan felices. La mujer sonrió con orgullo de propietaria. Soy Claire Hoffman, dueña de esta boutique. Tuve suerte de conseguir la representación de Barrett antes de que explotara por completo. Ahora estoy luchando por mantener cualquier inventario. Cada pieza que recibo se vende en días, a veces horas. Daniel volvió a mirar el vestido en el escaparate. El precio, discretamente listado en una pequeña tarjeta al lado, lo hizo pestañear. $4,000. No era una cantidad absurda para moda de lujo, pero para alguien a quien él había acusado de jugar con un hobby, era una declaración poderosa. ¿Ya ha venido ella aquí personalmente? Las palabras salieron antes de que pudiera censurarlas. Claire lo estudió por un momento más largo, y algo en su expresión cambió. Usted es él, ¿verdad? El exmarido. Reconocí su rostro de las fotos de anoche. No había acusación en su voz, solo una declaración fáctica. Isabel viene aquí ocasionalmente cuando está en Nueva York. De hecho, estuvo aquí anteayer preparando algunos detalles para la presentación de ayer. ¿Habló de mí? Daniel no estaba seguro de querer saber la respuesta. No, respondió Claire honestamente. Y esa es la parte que necesita entender. Cuando Isabel habla de su viaje, de los desafíos que superó, no lo menciona a usted específicamente. Habla de encontrar el valor para creer en sí misma, de aprender a valorar su propia voz. Usted es, en el mejor de los casos, una nota al pie en una historia mucho más grande sobre una mujer descubriendo su propio valor. Las palabras debían doler, y dolían, pero también había una extraña liberación en ellas. Él no era el villano central de la historia de Isabel. Era simplemente un obstáculo que ella había superado en el camino hacia algo más grande. ¿Quiere entrar? Claire ofreció, haciendo un gesto hacia la puerta de la boutique. Puedo mostrarle el resto de la colección que tengo. Quizás le ayude a entender lo que perdió. Daniel la siguió adentro. El interior de la tienda era tan minimalista como el escaparate. Paredes blancas, iluminación suave, piezas cuidadosamente seleccionadas, exhibidas como obras de arte. Claire lo guió a través de la pequeña colección, explicando la filosofía detrás de cada pieza, los materiales sostenibles utilizados, las técnicas tradicionales de costura que Isabel había estudiado con artesanos en diferentes países. Este de aquí, Claire, se detuvo frente a un blazer estructurado en un tono gris carbón. Fue hecho con lana reciclada de suéteres vintage. Isabel tiene una red de cooperativas en toda Europa que recolectan ropa desechada y la transforman en nuevos materiales. Paga salarios justos, garantiza condiciones de trabajo seguras y aún así logra crear piezas que compiten con las principales casas de moda en términos de calidad y diseño.
Daniel tocó la tela ligeramente. Era increíblemente suave, con una textura rica que hablaba de una artesanía cuidadosa. ¿Cómo aprendió todo esto? Determinación y tiempo. Claire se cruzó de brazos, apoyándose en una mesa de exposición. Me contó una vez que pasó años estudiando sola, a través de tutoriales en línea, libros antiguos de costura que encontraba en librerías de segunda mano, conversaciones con otros diseñadores en foros. Cuando se mudó a París, buscó artesanos tradicionales y se ofreció a trabajar gratis a cambio de aprender. Dormía en un apartamento compartido del tamaño de un armario, ahorraba cada centavo para comprar materiales de calidad. La imagen que Claire pintaba era tan diferente de la vida que Isabel había vivido con Daniel. El apartamento espacioso, las cuentas pagadas sin preocupación, el confort financiero que él siempre había considerado su mayor contribución al matrimonio. Pero él se dio cuenta ahora de que ese confort había tenido un precio. Su constante minimización de los sueños de ella, su insistencia en que ella debía estar agradecida por lo que él le proporcionaba en lugar de ser ambiciosa por lo que ella quería crear. Estaba equivocado sobre ella, dijo Daniel en voz baja, más para sí mismo que para Claire. Sobre todo, la mayoría de la gente se equivoca en muchas cosas hasta que se ve obligada a ver con claridad. Claire no sonó condescendiente, solo pragmática. La cuestión es qué haces con esa claridad ahora que la tienes. Daniel pasó toda la mañana en la boutique, haciendo preguntas, escuchando historias, absorbiendo detalles sobre el mundo que Isabel había construido lejos de él. Claire, percibiendo su genuina necesidad de entender, fue paciente y minuciosa en sus explicaciones. Le mostró el libro de visitas donde los clientes dejaban comentarios entusiastas, artículos de revistas que destacaban el compromiso de Isabel con prácticas éticas, e incluso correos electrónicos de jóvenes diseñadores pidiendo consejos. Cuando finalmente salió de la boutique, ya pasaba el mediodía. El teléfono seguía vibrando. Ahora había mensajes de su asistente preguntando dónde estaba, recordatorios de reuniones perdidas, correos electrónicos urgentes que necesitaban respuesta. Daniel los ignoró todos y caminó hasta Battery Park, encontrando un banco frente al río Hudson. El agua estaba agitada hoy, pequeñas olas golpeando contra el muelle de concreto. Barcos pasaban lentamente, y al otro lado del río él podía ver los contornos de Jersey City contra el cielo nublado. Daniel sacó el teléfono, finalmente forzándose a mirar los mensajes de Madison. La primera era relativamente contenida. Necesitamos hablar sobre ayer. Las siguientes aumentaban en intensidad y rabia. ¿Realmente vas a ignorarme después de humillarme públicamente? Debería haber sabido que siempre serías ese hombre patético obsesionado con su ex. La última, enviada a las 5 de la mañana, era más corta y más fría. Considera nuestra relación terminada profesional y personalmente. Mi carta de renuncia estará en tu mesa el lunes. Daniel debería haber sentido algo. Pánico por la pérdida de una asistente competente, arrepentimiento por el fin de la relación, algo. En cambio, sintió solo un vacío neutro, como si una parte de él que estaba constantemente tensa, finalmente se relajara. Madison nunca había sido lo que él realmente quería. Ella era solo una distracción conveniente para no confrontar lo que había perdido. Siguió desplazándose hasta encontrar mensajes de Marcus Wellington. Daniel, espero que estés bien. Sé que anoche fue difícil. Si necesitas hablar, estoy disponible. Había una sinceridad en el texto que tocó algo en Daniel. Marcus, que tenía todos los motivos para juzgarlo duramente, estaba ofreciendo amabilidad en su lugar. Daniel escribió una respuesta. Gracias, Marcus. Me vendría bien una conversación. ¿Tienes tiempo esta semana? La respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Qué tal hoy?
Café por la tarde en el Union Square Café a las 4. Se encontraron en una mesa de esquina, lejos de las ventanas y del bullicio principal del restaurante. Marcus ya estaba allí cuando Daniel llegó, con 2 cafés humeantes en la mesa. Hizo un gesto hacia la silla vacía, sin comentar la apariencia desaliñada de Daniel, los ojos rojos por la falta de sueño, el smoking arrugado de ayer que aún usaba porque no había regresado a casa para cambiarse. «Parece alguien que tuvo una noche larga», observó Marcus gentilmente, empujando uno de los cafés hacia Daniel. «Más bien una noche larga seguida de una mañana reveladora». Daniel tomó la taza, agradecido por el calor en sus manos. «Pasé las últimas horas aprendiendo más sobre mi exesposa de lo que aprendí durante 3 años de matrimonio». Marcus tomó un sorbo de su propio café, considerando sus palabras. «Isabel es notable, y no solo por su talento, aunque éste sea extraordinario, sino por la integridad con la que conduce su vida y trabajo. Es raro encontrar a alguien tan joven con tanta claridad de propósito. La hice creer que esa claridad era ingenuidad». Daniel sintió la vergüenza quemar su garganta. Cada vez que ella hablaba de sus valores, de querer construir algo ético y sostenible, yo lo trataba como idealismo infantil, como si la única manera real de tener éxito fuera comprometer tus principios. Y ahora ella está demostrando que usted estaba equivocado. Marcus no lo dijo con crueldad, solo como un hecho. Isabel ha construido un imperio basado exactamente en esos valores que usted ridiculizó. Y la gente no solo lo respeta, sino que paga más por ello, espera meses por sus productos, defiende su marca como si fuera una causa personal. Daniel pensó en el libro de visitas en la boutique de Claire, en los mensajes apasionados de los clientes hablando de cómo usar las creaciones de Isabel los hacía sentir parte de algo más grande. «Yo construí edificios», dijo lentamente, articulando un pensamiento que se había estado formando durante horas. «Edificios hermosos, funcionales, lucrativos. Pero nadie escribe cartas emocionadas sobre cómo mis condominios cambiaron sus vidas. Nadie espera 6 meses ansiosamente para vivir en uno de mis apartamentos. Yo vendo lujo, pero Isabel vende significado». «No es una competición», dijo Marcus suavemente, «pero sí hay una diferencia entre el éxito que impresiona y el éxito que inspira. Isabel inspira». Permanecieron en silencio por un momento, observando el movimiento del restaurante a su alrededor. Camareros navegaban entre mesas con bandejas equilibradas. Parejas conversaban sobre menús. Un grupo de mujeres de negocios reía de algo en una mesa cercana. La vida normal transcurría mientras el mundo de Daniel se reconstruía de nuevas e incómodas maneras. «¿Qué hago ahora?», preguntó Daniel finalmente, oyendo la desesperación en su propia voz. «¿Cómo arreglo algo que he roto tan completamente?». Marcus colocó su taza en la mesa, sus ojos encontrándose con los de Daniel con una honestidad amable. «No lo arreglas, Daniel. Al menos no de la manera en que estás pensando. Isabel no te necesita a ti ni a tu arrepentimiento para seguir adelante. Ella ya lo está haciendo espectacularmente bien sola. El trabajo aquí no es reconquistarla, es entender por qué la lastimaste, confrontar las inseguridades que te llevaron a menospreciarla y asegurarte de que nunca vuelvas a hacer eso con otra persona». Las palabras se posaron sobre Daniel con el peso de una verdad incómoda. Había venido a esta conversación secretamente esperando que Marcus le diera algún plan, alguna estrategia para hacer que Isabel lo viera de nuevo, para demostrar que había cambiado. Pero Marcus tenía razón. Esto no era sobre Isabel. Nunca debería haber sido sobre moldearla para satisfacer sus necesidades. Ahora no podría ser sobre moldearla para aliviar su culpa. Entonces simplemente, ¿acepto que es demasiado tarde?
Incluso al decir las palabras, Daniel sintió la verdad de ellas. ¿Aceptas que algunas puertas se cierran permanentemente? Marcus asintió. Y usas esa aceptación para convertirte en alguien mejor. Para la próxima persona, para las próximas relaciones, profesionales y personales. Aprendes que el éxito de otra persona no disminuye el tuyo. Que apoyar los sueños de alguien no te hace más pequeño. Que el amor verdadero significa celebrar a la persona tal como es. No intentar esculpirla en quien crees que debería ser. Daniel cerró los ojos, dejando que las palabras penetraran. Cuando los abrió de nuevo, Marcus lo observaba con algo que podría ser compasión. «Esto dolerá por un tiempo», continuó Marcus. «Ver su éxito, saber que podrías haber sido parte de ese viaje, pero elegiste». La sugerencia de Marcus sobre aceptar puertas cerradas resonó en la mente de Daniel durante los días siguientes. Volvió al trabajo el lunes, se enfrentó a la carta de renuncia de Madison con un silencioso asentimiento al Departamento de Recursos Humanos e intentó retomar algún tipo de normalidad. Pero la normalidad parecía un concepto extraño ahora, algo que pertenecía a una versión de sí mismo que ya no existía. Las reuniones transcurrían en una niebla de presentaciones sobre márgenes de beneficio y proyecciones de mercado. Daniel escuchaba a sus socios hablar sobre un nuevo desarrollo en Williamsburg, un proyecto de lujo que transformaría un antiguo almacén en lofts de millones de dólares. Asintió en los lugares correctos, aprobó presupuestos, firmó contratos. Pero su mente seguía volviendo a aquel vestido en la boutique de Claire, a la forma en que la tela captaba la luz, a las incontables horas de trabajo que Isabel había invertido en cada costura. El miércoles por la noche se encontró conduciendo hasta Brooklyn, a un barrio que rara vez visitaba. Había un pequeño teatro comunitario allí que Isabel había mencionado años atrás, un lugar donde artistas locales exhibían sus trabajos. Ella había sugerido que fueran juntos una vez, emocionada con una exposición de arte textil. Daniel había rechazado, diciendo que tenía reuniones importantes por la mañana y no podía perder el tiempo con artesanía amateur. El teatro estaba cálidamente iluminado cuando llegó. La gente circulaba en pequeños grupos con copas de vino, examinando las piezas en las paredes. No había nada de Isabel allí, por supuesto. Ella estaba en otro nivel ahora, mucho más allá de las exposiciones comunitarias. Pero Daniel caminó por el espacio de todos modos, forzándose a realmente mirar el trabajo exhibido. Había una colcha hecha completamente de retazos de uniformes de trabajo, cada pieza cargando historias de diferentes profesiones y vidas. Un conjunto de tapices que retrataban el horizonte de Nueva York a través de las estaciones, tejidos con hilos teñidos naturalmente, una instalación de vestidos suspendidos del techo, cada uno representando una fase diferente de la luna a través de bordados plateados en tela índigo. Daniel se detuvo frente a esta última pieza, observando cómo los vestidos giraban lentamente en cadenas invisibles, sus formas fluyendo como agua. La artista, una mujer joven con pintura en las manos y una sonrisa tímida, se acercó a él. «Está inspirado en el concepto de transformación cíclica», explicó ella, su voz cargada de pasión contenida. Cómo nada permanece estático, pero todo regresa en nuevas formas. La luna siempre cambia, pero siempre vuelve. ¿Cuánto tiempo llevó a hacer esto?, preguntó Daniel genuinamente curioso. 8 meses. Ella tocó suavemente uno de los vestidos, haciéndolo balancearse. Cada bordado está hecho a mano. Aprendí la técnica de mi abuela, quien la aprendió de la suya. Es una tradición que pasa por generaciones, pero yo quería hacer algo contemporáneo con ella. «Es extraordinario», dijo Daniel, y se dio cuenta de que estaba siendo sincero. No había condescendencia en su voz, ningún juicio sobre el valor práctico del trabajo.
solo una apreciación genuina por la dedicación y habilidad que veía ante él. La artista se sonrojó ligeramente. Gracias, significa mucho oír eso. Dudó, luego añadió, ¿usted también trabaja con arte? No, desarrollo propiedades inmobiliarias. Diciéndolo en voz alta, sonó hueco de repente. Pero estoy tratando de aprender a ver la belleza en cosas que antes ignoraba. Ella asintió como si lo entendiera perfectamente, y quizás lo hiciera. Nunca es tarde para aprender a ver diferente. Daniel salió del teatro una hora después con un catálogo de la exposición y una invitación para la próxima inauguración el mes siguiente. No estaba seguro de si iría, pero guardar la invitación en su cartera parecía importante de alguna manera. Un pequeño paso hacia convertirse en alguien que valorara la creación tanto como el lucro. De camino de regreso a Manhattan, pasó por una librería que aún estaba abierta. Por impulso, estacionó y entró. La sección de moda y diseño estaba en el segundo piso. Estantes repletos de libros grandes y coloridos sobre diferentes aspectos de la industria. Daniel tomó un título sobre moda sostenible, otro sobre historia del diseño textil, un tercero sobre mujeres pioneras en la industria de la moda. Los llevó a la caja sin permitirse cuestionar por qué lo estaba haciendo. De vuelta en su apartamento, Daniel preparó café fuerte y comenzó a leer. Las palabras inicialmente se entremezclaban, términos técnicos que no entendía, referencias a diseñadores y movimientos que le eran ajenos. Pero persistió, haciendo anotaciones en los márgenes, buscando conceptos desconocidos en su teléfono. Cuando finalmente se fue a dormir a las 3 de la mañana, su mente estaba llena de nueva información y una comprensión creciente de cuán vasto era el mundo que Isabel habitaba. La semana siguiente trajo una llamada inesperada de Victoria Chen, la arquitecta que había conversado con él en el baile. «Daniel, espero no molestar. Conseguí tu número con Marcus». Su voz era amigable pero profesional. «Estoy organizando un panel sobre diseño sostenible en la arquitectura y la moda, y pensé que podrías estar interesado en participar como audiencia. Isabel será una de las ponentes». El corazón de Daniel dio un vuelco involuntariamente. «¿Cuándo es?» «El viernes por la noche, en el Centro de Arquitectura. Nada formal, solo una conversación entre profesionales sobre cómo podemos hacer nuestras industrias más conscientes ambientalmente». Hizo una pausa. «Isabel no sabe que te estoy invitando, pero Marcus mencionó que estabas intentando expandir tu perspectiva. Pensé que esto podría ayudar». Daniel debería declinar. Aparecer sería ponerse en una posición de posible vergüenza, arriesgaría a hacer que Isabel se sintiera incómoda. Pero la curiosidad venció a la cautela. «Iré. ¿Y Victoria? Gracias por pensar en mí». El Centro de Arquitectura en Greenwich Village era un espacio moderno de cristal y acero, repleto de estudiantes y profesionales, cuando Daniel llegó el viernes por la noche. Eligió un lugar al fondo del auditorio, semioculto detrás de una columna, donde podría observar sin ser fácilmente notado. Cerca de 100 personas llenaban las sillas, conversando animadamente mientras esperaban el inicio. El panel consistía en 5 personas: Victoria como moderadora, Isabel, un arquitecto especializado en construcciones verdes, una ingeniera de materiales sostenibles y un empresario que invertía en tecnologías limpias. Cuando Isabel entró en el escenario, vistiendo pantalones anchos de lino y una blusa sencilla pero elegante, Daniel sintió esa familiar punzada de pérdida mezclada con orgullo involuntario. La discusión comenzó con Victoria haciendo preguntas sobre cómo cada industria estaba abordando cuestiones de sostenibilidad. El arquitecto habló sobre materiales de construcción reciclados y diseño energéticamente eficiente.
la ingeniera describió innovaciones en bioconjuntos y reducción de residuos. El empresario compartió datos sobre inversiones crecientes en economía circular. Entonces llegó el turno de Isabel. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos gesticulando suavemente mientras hablaba. En la moda, nos enfrentamos a una paradoja interesante. La industria es una de las más contaminantes del mundo, pero también una de las más personales. La ropa que usamos toca nuestra piel, lleva nuestras historias, expresa nuestras identidades. Así que cuando hablamos de hacer la moda sostenible, no estamos solo hablando de procesos de producción. Estamos hablando de cambiar la relación fundamental que las personas tienen con su ropa. Describió visitas a fábricas en Bangladesh, donde los trabajadores recibían salarios de miseria y enfrentaban condiciones peligrosas. Habló sobre ríos en China, teñidos de azul o rojo, dependiendo del color de la temporada de moda. Sobre montañas de ropa desechada en desiertos africanos, tejidos sintéticos que nunca se descompondrían. Pero lo opuesto también es posible, continuó, su voz cargando una esperanza genuina. Yo trabajo con cooperativas de mujeres en la India que hilan algodón orgánico usando técnicas tradicionales. Con artesanos en Italia que tiñen telas usando plantas y minerales, métodos que existen desde hace siglos. Con diseñadores jóvenes en todo el mundo que están reimaginando lo que la moda puede ser cuando removemos el imperativo del crecimiento infinito y lo sustituimos por calidad duradera. Una estudiante en la platea levantó la mano. Pero ¿cómo hacemos esto a escala? ¿Cómo convencemos a las grandes marcas de cambiar cuando el modelo rápido y barato es tan lucrativo? Isabel sonrió gentilmente. Cambiando lo que los consumidores valoran. Cuando las personas comienzan a preguntar quién hizo su ropa, en qué condiciones, con qué materiales, las marcas se ven forzadas a responder. No va a suceder de la noche a la mañana, pero está sucediendo. Lo veo en mis clientes, en los mensajes que recibo. La gente está cansada de comprar algo que va a durar una estación y luego se desintegrará. Quieren invertir en piezas que duren años, que carguen significado, que no vengan con el costo de explotación humana o destrucción ambiental. Daniel se encontró asintiendo involuntariamente, totalmente absorto en sus palabras. Esta era la Isabel que él había conocido solo en destellos durante el matrimonio. En los raros momentos en que ella se permitía hablar apasionadamente sobre su trabajo antes de que él cambiara de tema o hiciera algún comentario despectivo. Aquí, con una platea que realmente escuchaba, ella brillaba con una intensidad que era casi física. La discusión continuó por una hora más, tocando temas que variaban desde certificaciones de comercio justo hasta innovaciones en empaques biodegradables. El empresario del panel mencionó estar interesado en invertir en la marca de Isabel, y Daniel observó cómo ella manejó la oferta diplomáticamente, ni rechazando ni aceptando, sino haciendo preguntas inteligentes sobre términos y valores que mostraba su comprensión sofisticada de negocios. Durante el periodo de preguntas y respuestas que siguió, alguien preguntó a Isabel sobre su mayor desafío al construir su marca. Se quedó quieta por un momento considerando. Creer que merecía ocupar espacio, finalmente dijo ella, su voz más suave pero no menos firme. Por mucho tiempo escuché que mis ideas eran poco prácticas, que mis valores me impedirían tener éxito real. Y parte de mí internalizó eso. Comenzó a creer que quizás me equivocaba al querer hacer las cosas diferente. El mayor desafío fue desaprender esa duda, recordarme diariamente que la integridad y el éxito no son mutuamente excluyentes. Sus palabras resonaron por el auditorio, y Daniel vio a varias personas asintiendo en reconocimiento. ¿Cuántos otros allí habían enfrentado dudas similares?
¿Cuántos habían sido desalentados de perseguir visiones que no encajaban en modelos convencionales de éxito? Cuando el panel terminó, Isabel fue inmediatamente rodeada por personas que querían hacer preguntas adicionales, intercambiar tarjetas de visita, tomar fotos. Daniel observó desde su lugar escondido, debatiendo si debía acercarse o simplemente salir discretamente. La decisión le fue arrebatada cuando Victoria apareció a su lado. «Te quedaste», observó ella con aprobación. «¿Qué te pareció?» «Revelador», Daniel admitió. «Entiendo tan poco sobre lo que ella hace, sobre lo que cualquiera aquí hace, realmente. Mi mundo siempre fue sobre maximizar ganancias por metro cuadrado, sobre vender lujo como mercancía. ¿Y ahora?» Daniel observó a Isabel reír de algo que un joven diseñador había dicho, su postura relajada y confiada. «Ahora estoy dándome cuenta de que construir cosas que solo impresionan puede no ser suficiente. Quizás deberíamos estar construyendo cosas que importan». Victoria siguió su mirada. «¿Quieres hablar con ella? Podría facilitar una presentación». «No». Daniel negó con la cabeza, finalmente seguro de algo. «Ella merece esta noche sin tener que lidiar con fantasmas del pasado. Vine para aprender, no para interrumpir». «Eso es crecimiento», dijo Victoria gentilmente. «Reconocer cuando tu presencia no es necesaria o deseada». Daniel se quedó hasta el final, hasta que la multitud comenzó a dispersarse y las luces del auditorio fueron parcialmente apagadas. Vio a Isabel salir conversando animadamente con el arquitecto sobre una posible colaboración. Sus gestos expresivos, su risa genuina. Ella no miró en su dirección ni una sola vez, y Daniel percibió que eso estaba bien. Mejor que bien, de hecho. Era como debía ser. Saliendo a la fresca noche de marzo, Daniel sintió que algo se asentaba en su pecho. No era un cierre exactamente. Cierre sugería que algo había terminado, cuando en realidad él solo estaba empezando a entender cuánto había perdido y por qué. Pero era un comienzo de aceptación, de reconocer que algunas historias no tienen finales redentores donde todo es perdonado y reconstruido. Algunas historias simplemente terminan, y el trabajo es llevar las lecciones sin dejar que el peso aplaste todo lo demás. Caminó por las calles del Village, pasando por cafés donde la gente reía y conversaba, galerías exhibiendo arte en ventanas iluminadas, músicos callejeros tocando para pequeñas multitudes. Manhattan pulsaba con vida creativa, y por primera vez en años, Daniel se permitió realmente verlo. No como telón de fondo para sus propios objetivos, sino como algo valioso por sí mismo. El sábado siguiente, Daniel se despertó con un propósito que no sentía hacía semanas. Preparó café, se sentó a la mesa de la cocina con uno de los libros sobre diseño sostenible que había comprado, y realmente leyó. No solo pasando los ojos por las palabras, sino absorbiendo conceptos, haciendo conexiones, permitiéndose ser un estudiante en lugar de siempre el experto. Su teléfono sonó alrededor de las 10 de la mañana. Era un número desconocido, y Daniel casi no contestó antes de que la curiosidad venciera. ¿Daniel Barrett? La voz era femenina, joven, con un leve acento que él no logró identificar inmediatamente. «Sí, ¿quién es?» «Mi nombre es Amara Singh. Soy asistente de Isabel Barrett. Ella pidió que me pusiera en contacto». Hubo una pausa, y Daniel sintió que su corazón se aceleraba inexplicablemente. «Isabel está al tanto de que participaste en el panel el viernes. Victoria Chen mencionó tu presencia». Daniel cerró los ojos, mortificado. No pretendía molestarla, solo quería aprender. «Ella entiende eso». Amara continuó, su voz profesional pero no fría, y ella pidió que te transmitiera un mensaje. «Isabel apreciaría si pudieran hablar en persona, si estás dispuesto.
no algo público, solo una conversación privada para... Bueno, no especificó exactamente, pero dijo que parece necesario. Daniel sujetó el teléfono con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. ¿Cuándo? ¿Dónde? Mañana, domingo, a las 2 de la tarde. Hay un café pequeño en Brooklyn, cerca del Prospect Park, The Wandering Bean. ¿Lo conoces? Lo encontraré. Daniel ya estaba buscando un cuaderno para anotar la dirección. ¿Señor Barrett? Amara dudó. Isabel mencionó que esta conversación es importante para ella. Por favor, sé puntual y sé honesto. Después de colgar, Daniel se quedó sentado en silencio por largos minutos, su café enfriándose olvidado a su lado. Isabel quería hablar con él. Después de semanas de distancia, después de que él hubiera destruido todo lo que construyeron juntos, ella estaba ofreciendo una oportunidad de diálogo. Él no sabía si sentirse esperanzado o aterrorizado, así que sintió ambos simultáneamente. El domingo amaneció claro e inusualmente cálido para marzo. Daniel llegó a The Wandering Bean 20 minutos antes, sus manos sudando mientras sostenía un ejemplar del libro que estaba leyendo como si fuera un talismán. El café era pequeño y acogedor, con paredes de ladrillo visto, plantas colgando en macramé y el aroma rico de café recién molido impregnando el aire. Isabel llegó exactamente a las 2, vistiendo jeans sencillos y un suéter color marfil, su cabello oscuro recogido en una cola de caballo suelta. Parecía diferente a la luz del día, sin la armadura de vestidos elegantes y eventos formales. Más real, más humana. Daniel se levantó automáticamente cuando ella se acercó a la mesa que él había elegido en el rincón más discreto del café. «Daniel», dijo ella a modo de saludo, su voz neutra pero no hostil. «Isabel, gracias por aceptar encontrarte». Él gesticuló hacia la silla vacía. «¿Puedo traerte algo? ¿Café, té?» «Té verde, por favor». Ella se sentó mientras él iba al mostrador, usando esos pocos minutos para recomponerse. Cuando Daniel regresó con su té y un café negro para sí mismo, Isabel estaba mirando por la ventana, observando a la gente pasar por la calle. Ella aceptó la taza con un gesto de agradecimiento. Luego se giró para mirarlo directamente. «Debes estar preguntándote por qué quise esta conversación», comenzó ella, sus manos rodeando la taza caliente. «Honestamente sí». Daniel se forzó a mantener contacto visual. No esperaba. Después de cómo terminaron las cosas, no pensé que quisieras verme de nuevo. Isabel tomó un sorbo de té, considerando sus palabras. No quería. Por mucho tiempo me sentí satisfecha con dejar que nuestro matrimonio fuera solo un capítulo cerrado, algo que superaría sin mirar atrás. Hizo una pausa. Luego continuó. «Pero Victoria me contó sobre ti en el panel. ¿Cómo te quedaste hasta el final? ¿Cómo hiciste preguntas inteligentes después? Y me di cuenta de que quizás hay cosas que necesitan ser dichas para que ambos podamos seguir adelante completamente. Lo entiendo». Daniel colocó su taza en la mesa, sus manos temblando ligeramente. «Isabel, necesito decir algo primero. Estaba equivocado. Sobre todo, sobre cómo te traté, sobre cómo desvaloré tu trabajo y tus sueños. Pasé 3 años haciéndote sentir pequeña porque tu pasión me hacía sentir inadecuado de alguna manera». Ella lo observó en silencio, su expresión imposible de leer. «Te observé en el baile de gala», continuó él, las palabras fluyendo ahora que había comenzado. «Vi la forma en que la gente te admiraba, cómo tu trabajo las conmovió, y me di cuenta de que siempre fuiste extraordinaria. Simplemente estaba demasiado determinado a moldearte en algo menor, algo que no amenazara mi propio sentido de importancia». «¿Por qué?». La pregunta llegó suavemente, pero cargada de años de resentimiento. «¿Por qué te casaste conmigo si no podías aceptar quién era yo?».
Daniel respiró hondo, forzándose a confrontar una verdad que había estado evitando. Porque al principio encontré tu pasión encantadora, diferente de las otras mujeres que conocía, que estaban más interesadas en el estatus social que en crear algo real. Pero a medida que nuestro matrimonio progresó, a medida que te adentraste más en tu trabajo, comencé a sentirme secundario. Él miró sus manos. Mi ego no podía lidiar con el hecho de que tenías algo que te llenaba por completo, algo que no dependía de mí. Entonces intenté disminuirlo, hacerlo parecer insignificante. Isabel colocó su taza en la mesa, sus ojos brillando con emociones no derramadas. ¿Tienes idea de cuánto dolió eso? ¿Cuántas noches pasé cuestionando mi propio valor, preguntándome si estaba equivocada al querer más que solo ser la esposa de alguien? Lo sé ahora. Daniel sintió su propia garganta cerrarse. Y lo siento mucho, más de lo que puedo expresar adecuadamente. Merecías un compañero que celebrara tus logros, no alguien que se sintiera amenazado por ellos. Se quedaron en silencio por un momento, el ruido del café a su alrededor, llenando el espacio entre palabras. Alguien rió fuerte en una mesa cercana. La máquina de café pitó, los platos tintinearon. Vida normal sucediendo mientras ellos disecaban los escombros de su pasado compartido. «Necesito que entiendas algo, Daniel», Isabel finalmente dijo, su voz firme pero gentil. «No te perdono, al menos no todavía. El perdón es un proceso, y yo todavía estoy trabajando para no dejar que cómo me trataste afecte mi autoconfianza. Pero tampoco te guardo rencor. Lo que siento ahora es principalmente tristeza. Por desperdiciar 3 años el uno en el otro, cuando claramente queríamos cosas fundamentalmente diferentes. Éramos incompatibles», Daniel dijo lentamente, probando las palabras. «No solo en personalidad, sino en valores centrales. Yo valoraba las apariencias y el estatus. Tú valorabas la integridad y el significado». «Sí», Isabel asintió. «Y quizás, si hubiéramos reconocido eso antes, podríamos habernos ahorrado mucho dolor, pero no lo hicimos. Ambos intentamos forzar algo que no encajaba». «Tú lo intentaste», Daniel corrigió. «Yo solo critiqué mientras tú hacías todo el trabajo emocional de intentar salvar nuestro matrimonio». Isabel consideró eso, luego asintió con un pequeño movimiento de cabeza. «Quizás, pero yo tampoco fui completamente honesta. Debería haberme ido mucho antes de finalmente irme. Me quedé parcialmente por miedo, parcialmente por la esperanza de que tú cambiaras. Eso no fue justo ni conmigo ni contigo». La honestidad brutal de la conversación era a la vez dolorosa y liberadora. Daniel sintió capas de defensividad y negación desprendiéndose, dejando solo verdades crudas que eran imposibles de evitar. «¿Qué sucede ahora?», preguntó él. «Contigo, quiero decir. ¿A dónde vas a partir de aquí?» Una pequeña sonrisa tocó los labios de Isabel, la primera desde que ella había llegado. «A todas partes. Tengo invitaciones para desfilar en 3 capitales de la moda la próxima temporada. Una colaboración con una marca de decoración sostenible. Conversaciones sobre expandir a línea infantil». Hizo una pausa, y su sonrisa se volvió más suave. «Y estoy feliz, Daniel. Genuinamente feliz, de una manera que nunca lo fui durante nuestro matrimonio. Despertarme todos los días haciendo un trabajo que importa, con personas que valoran lo que yo valoro, eso es liberador». «Vi a Logan Beaumont contigo en el baile», Daniel dijo, intentando mantener su voz casual. «¿Están juntos?» Isabel rió, un sonido leve que no contenía malicia. «No, Laurent es gay y felizmente casado con su marido desde hace 10 años. Pero él es un mentor maravilloso y me está ayudando a navegar aspectos de la industria que son nuevos para mí». Ella inclinó la cabeza. «¿Por qué importa?» «No», Daniel admitió honestamente.
O mejor dicho, no debería importar. Pero todavía siento esa punzada cuando pienso en ti con otra persona, lo cual es ridículo, considerando cómo te traté. Tú estabas con Madison, Isabel señaló, sin acusación, solo declaración factual. Lo estaba. Daniel se frotó la cara con las manos, y eso fue otro error monumental. Madison fue una distracción, un intento de llenar un vacío con algo que parecía más fácil que confrontar mis propios problemas. ¿Ella te dejó? No había satisfacción en la voz de Isabel, solo curiosidad suave. Básicamente sí. Después del baile, después de que ella se dio cuenta de que yo no iba a dejar de pensar en ti. Daniel miró directamente a Isabel. Pero no te estoy contando esto porque esperé algo. No hay una segunda oportunidad aquí, lo entiendo. Tú seguiste adelante, construiste una vida increíble, y yo no tengo lugar en ella. Isabel sujetó su taza nuevamente, sus ojos distantes por un momento. Tienes razón. No hay vuelta atrás a lo que fuimos, pero quizás, eventualmente, pueda haber algún tipo de paz. No amistad, necesariamente, sino una aceptación mutua de que ambos éramos personas diferentes intentando hacer funcionar algo que estaba destinado al fracaso desde el principio. Me gustaría a eso, Daniel dijo sinceramente. Y Isabel, quiero que sepas que voy a trabajar para ser diferente. No para reconquistarte, sino porque el hombre que fui, el hombre que te hirió, no es quien quiero ser. Eso es todo lo que puedes hacer. Isabel terminó su té, luego comenzó a levantarse. Crecer a partir de esto. Asegurarte de que la próxima persona a la que ames sea tratada como compañera, no como accesorio. Daniel se levantó también, no queriendo que ella se fuera, pero sabiendo que era hora. ¿Puedo preguntarte una última cosa? Ella hizo una pausa, esperando. ¿Eres feliz? ¿Verdaderamente feliz? La sonrisa que iluminó el rostro de Isabel fue respuesta suficiente incluso antes de que hablara. Más de lo que imaginé posible. Desperté, Daniel. Pasé tanto tiempo intentando encajar en espacios pequeños que olvidé cómo era respirar completamente. Ahora respiro. Se dio la vuelta para irse, luego miró hacia atrás una última vez. Cuídate, Daniel, y quizás un día, cuando ambos hayamos seguido adelante realmente, podamos mirar hacia atrás sin dolor. Solo como dos personas que estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Daniel lo observó a través de la ventana del café mientras ella desaparecía entre la multitud dominical en Brooklyn, su silueta haciéndose más pequeña hasta desaparecer por completo. Se quedó allí por mucho tiempo después, su café frío olvidado, procesando todo lo que se había dicho y todo lo que había quedado sin decir. Cuando finalmente salió de The Wandering Bean, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Manhattan en tonos de naranja y rosa. Daniel caminó por Prospect Park, observando a familias disfrutando del clima inusualmente cálido, parejas de la mano, artistas pintando la puesta de sol. Pensó en Isabel, probablemente ya de vuelta en su atelier o reuniéndose con colaboradores, viviendo una vida que pulsaba con propósito y pasión. Pensó en el hombre que había sido cuando se casaron, tan seguro de que el éxito significaba impresionar a otros y acumular símbolos de estatus, y pensó en el hombre en el que quería convertirse, alguien que valorara la sustancia sobre la apariencia, que celebrara el éxito ajeno, en lugar de sentirse disminuido por él. No había redención dramática aquí, ningún final feliz donde todo fuera perdonado y reconstruido. Algunos errores eran demasiado permanentes para eso, pero había algo más valioso, quizás. La oportunidad de aprender, de crecer, de llevar las lecciones sin dejar que la culpa paralizara cada paso futuro. Daniel se detuvo en un pequeño puente que cruzaba un lago en el parque, observando patos deslizarse suavemente por el agua. La vida continuaba.
indiferente a dramas individuales y corazones rotos. Y quizás había consuelo en eso, en la forma en que el mundo seguía girando, ofreciendo infinitas oportunidades para intentarlo de nuevo, ser mejor, hacer diferente. Él no sabía lo que vendría después, pero por primera vez en meses estaba listo para descubrirlo, no como el hombre que había sido, sino como alguien intentando, imperfectamente, ser más.